Muchos animales son entonces capaces de emitir y escuchar infrasonidos. Algunos superhéroes se valen de los infrasonidos en su lucha contra el crimen. ¿Cómo manejan algunos superhéroes su voz? ¿Qué tal si les dijéramos que un superhéroe de nuestro país no parece haber entendido la importancia de modificar la voz para asustar a sus rivales? Los infrasonidos son producidos por una gran cantidad de fenómenos naturales, como por ejemplo las olas en el mar, los terremotos, los volcanes, las avalanchas, las cascadas, los relámpagos. Es decir, que aquellos animales sensibles a los infrasonidos tendrán una percepción mucho más detallada de estos fenómenos. Un ejemplo de superpoder comparable al sentido arácnido de Spider-Man es la reacción que tuvieron los elefantes frente al terremoto y tsunami que ocurrió en el año 2004 en el Océano Índico. Existen reportes anecdóticos de elefantes asiáticos que sin razón aparente primero se mostraron inquietos y luego rompieron las cadenas que los sujetaban a árboles para escapar hacia las tierras altas. Todo esto justo antes de que el tsunami golpeara la costa matando a decenas de miles de personas. En algunos casos, esas reacciones de los elefantes también permitieron a sus dueños salvar la vida. Una cosa que llamó la atención es que en las áreas afectadas por el tsunami del año 2004 se encontraron muy pocos animales muertos. Una posibilidad es que su capacidad de detectar infrasonido y ondas sísmicas les haya permitido percibir la proximidad del desastre de un modo tan sorprendente como el mostrado por el sorprendente hombre araña. ¿Qué otras cosas sabrá ella que nosotros no podemos saber? Pero más extraña aún es la relación de los infrasonidos con eventos atemorizantes. Una primera aproximación al uso del sonido para asustar está dada por el hecho de que los sonidos más graves son producidos por los animales más grandes. Curiosamente, muchos animales, siempre que es posible, dirimen sus conflictos mediante gritos. ¿Les suena conocido? Ese método tiene la ventaja de que no es necesario arriesgarse a ser herido. Las investigaciones del experto en bioacústica Tecumseh Fitch han mostrado que los animales parecen asociar las características del sonido con la peligrosidad de la criatura que lo produce y por tanto tienden a huir o a alejarse de aquellos que emiten sonidos más graves y a envalentonarse con aquellos que emiten sonidos más agudos. Tal vez Batman sabe esto, y por eso cuando dice I'm Batman, pone su voz más grave. Esto no lo tuvieron tanto en cuenta en la película uruguaya El Noctámbulo. Escuchen su voz. Soy el noctámbulo. Una forma de lograr sonidos graves y atemorizantes es ser realmente grande. La otra es simularlo. Para eso basta con que el órgano emisor del sonido sea desproporcionadamente grande. Uno de los órganos importantes en la producción del sonido es la tráquea, que cumple un rol similar al de la cavidad interna de un instrumento de viento. Un animal que depende mucho de los sonidos para intimidar a sus rivales y atraer a las hembras es el ciervo rojo. En este caso, el ciervo rojo logra simular un mayor tamaño moviendo su laringe, estirando de este modo su tráquea. Otros animales, como los cocodrilos y nuestros amigos los perros, también pueden hacer eso, aunque de un modo no tan exagerado. ¿No han notado cómo cambia el tono del ladrido de los perros cuando realmente están enojados? Nosotros los seres humanos también lo podemos hacer, aunque de un modo bastante más limitado. Les propongo un experimento que pueden hacer ahora mismo en sus casas para que vean cómo el movimiento de la laringe se relaciona con el tono de voz. Primero que nada, tomen su laringe, que es ese abultamiento que hay en el cuello, que también llamamos la nuez de Adán, y luego traten de decir una frase bien grave. Por ejemplo, I'm Batman. ¿Vieron? La laringe desciende, baja en la garganta, lo cual hace que el tono de voz sea más grave. Ahora hagamos la prueba inversa. Agarremos nuevamente la laringe y digamos algo bien agudo. Por ejemplo, soy el noctámbulo. ¿Vieron? La laringe sube. Eso produce un órgano emisor más corto y por lo tanto sonidos más agudos. Sin dudas Batman, con su voz grave, es capaz de infundir temor y respeto. Pero ¿me creerían si les digo que los infrasonidos son capaces de asustar incluso al mismo Batman? Tomen nota los cazafantasmas.
El aterrorizante efecto de los infrasonidos fue descubierto por casualidad por el ingeniero Vic Tandy en su laboratorio. Vic Tandy había sido advertido de que el laboratorio estaba encantado, pero él no le dio demasiada importancia al asunto hasta que comenzó a vivir una serie de extrañas experiencias. Una noche, Vic Tandy se quedó trabajando solo en el laboratorio. Mientras escribía en su escritorio, empezó a sentirse cada vez peor. Sudaba a pesar de que tenía frío y se sentía claramente deprimido. Tandy sentía como si alguien más estuviera en la habitación. Como en el laboratorio trabajaban con botellas de gas anestésico, chequeó a ver si estaban correctamente cerradas. Para su pesar, las botellas estaban perfectamente bien cerradas. Tandy fue a buscar una taza de café y volvió a su escritorio. Cuando se puso a escribir, volvió a notar que estaba siendo observado y de pronto una figura empezó a acercarse lentamente por su lado izquierdo. Era una forma indefinida y estaba en la periferia de su visión, pero se movía como lo haría una persona. Vic Tandy empezó a sentir que los pelos se le ponían de punta, sentía frío y estaba aterrorizado. Finalmente, juntó coraje y giró su rostro hacia la cosa. Pero a medida que giraba su cabeza, la aparición comenzó a desvanecerse y finalmente se esfumó. ¿Qué había visto Vic Tandy? ¿Quién era responsable de tan atemorizante experiencia? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo este cuento de fantasmas con los infrasonidos? Las respuestas a todas estas interrogantes Después del corte, si se animan.